Muy buenos días para todos, bienvenidos a este culto virtual, acordándonos que estamos viviendo en santidad como hijos de Dios y que nuestra iglesia local, siguiendo a Jesús en los Arrayanes, sigue viva a pesar de no poder estar en el templo. Bienvenidos todos y cada uno. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por este precioso día de hoy, Señor. Gracias por la vida, por el pan de cada día, por la familia, Señor, por el respirar, Señor. Te damos muchas gracias y ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo, Dios, que tú eres el invitado principal, Señor, a nuestros hogares, a nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, mi Padre, porque tú nos vas a hablar, Señor. Y cada vez, Señor, estamos aprendiendo más y más de ti, y tu palabra queda grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Hemos estado viendo 4 momentos en la vida de algunos personajes y tuvimos la bendición, la oportunidad de ver los 4 momentos en que algunos estudiosos dividen la vida de Jesús. Hace 8 días vimos la preparación que tenía que ver cómo la historia, los tiempos, la situación política, muchas cosas coincidieron, no, se encontraron por la voluntad de Dios para que llegara el Mesías. Entonces eso lo llaman la preparación, todos los eventos anteriores al nacimiento y después del nacimiento. Pero hoy avanzamos entonces al segundo punto, a la popularidad. Popularidad. Entonces vamos a estar mirando que la vida de Jesús se desarrolló este tiempo de popularidad prácticamente los 3 años. Es decir, la preparación termina cuando Jesús se bautiza, digámoslo así. Recuerdan que lo vimos ya a partir de ese momento como que Jesús dice, hey, aquí estoy. Y si la palabra de Dios dice que más o menos fueron 3 años y la pasión comienza, la etapa siguiente, cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, y eso fue el primer día de la semana, o sea, esa semana ya lo arrestaron y todo lo que vamos a ver. Por supuesto, entonces este tiempo de popularidad transcurre en 3 años y en 3 años pasan muchas cosas. Entonces vamos a ir haciendo como un paneo, nos vamos a detener en algunas cosas, pero yo sí les animo es que entremos como en una película, por eso nos gusta acompañar con imágenes y vamos a volver a mirar mapas y todo, para que comprendamos un poquito más, nos quede el audiovisual de esta historia para que caminemos con Jesús, este tiempo de popularidad. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, pues vamos a darle otra vez una mirada a ese imperio romano. ¿Por qué es importante? Repito, porque visualizando de pronto podemos grabar mejor. Por supuesto, Jesús nunca salió de Judea. Bueno, de niños fue hasta Egipto, que está ahí debajo de la flecha, de la gran flecha roja que está, allá abajo está Egipto. Y pues ahí se ve cerquita de la flecha y de la estrella, pero fueron muchos kilómetros los que José y María tuvieron que recorrer para salvarle la vida a Jesús como niño. Pero el objetivo de mostrarles este mapa de nuevo es mostrar cómo la magnitud territorial del Imperio Romano frente a la pequeña Judea o Palestina, como se le llamaba entonces, allá en un pequeño rincón. Digamos que era un estado que no preocupaba mucho a Roma porque se fueran a emancipar, porque se fueran a levantar, pero de alguna manera pues las noticias del Mesías y que Jesús estaba moviendo al pueblo y todo, y más encima con las mentiras de los fariseos, pues Jesús empezó también a incomodar, puede que muy poco, pero a incomodar al imperio. Pero bueno, no vamos a hablar de historia universal, simplemente esto es para que nos adentremos un poquito en la palabra. Entonces, yo quise mostrarles un poquito de geografía para que entendamos que a veces nosotros pasamos de un capítulo a otro o cruzamos una hoja
Y leemos, y luego Jesús se fue para Galilea. Sí, ¿dónde estaba? En Judea. Miremos las distancias que Jesús recorría. Por eso no todo de los tiempos de Jesús está registrado en la Biblia, no son crónicas exactas. Entonces, para distinguir un poquito, a algunas personas se les dificultan los mapas, pero en la parte de arriba marqué 1, 2 y 3, las tres flechas que están a la izquierda, que son bien grandes. La parte café clarita es la provincia de Galilea, al norte. La provincia que está en verde claro, marcada con el número 2, es Samaria, y la número 3, la verde oscura, es Judea. Esa flecha larga que está a la derecha apunta hacia la ciudad de Belén. Entonces, ¿dónde estaba Belén? ¿En qué provincia? En Judea, al sur. Pero José y María vivían arriba, en Galilea, antes de que el arcángel anunciara a María que iba a ser madre del Hijo de Dios. Ellos estaban allá arriba en el 1 y bajaron hasta el 3, estando María embarazada. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito las grandes distancias que recorrían, pues seguramente a pie o en camellos o en burros, pero eran jornadas extenuantes, eran carreteras polvorientas con climas muy, muy fuertes de día y muy, muy fríos de noche. Abajo de este mapa, donde dice Palestina en el siglo I, en la parte inferior hay una reglilla que marca 0 a 30 kilómetros. Esa reglilla es la escala de 30 kilómetros, es decir, si yo cogiera esa reglita y la pusiera entre Judea, entre Belén y Jericó, si ven a Jericó ahí arribita de la flecha delgadita, arriba de Belén dice Jerusalén y un poquito a la derecha dice Jericó. Si yo pongo esa reglita entre Belén y Jericó, más o menos diría, son como 28 kilómetros. Bueno, para algunas personas es complicado, pero yo quiero es que miremos lo que caminaba Jesús, lo que hizo Jesús. Es que él no volaba, que porque era el Hijo de Dios y entonces se aparecía donde quería. No, eso fue después ya resucitado. Pero bueno, ahí está la flechita. Y dice, aquí en Belén, la ciudad de David, viajaron José y María a censarse y estando allí nació Jesús. Esto nos ayuda a entender, como les digo, cómo fue la vida de Jesús en esos tiempos. Ok, entonces visto esto, vamos a ver la popularidad. Y pues esta imagen de la multiplicación de los panes y los peces, pues refleja mucho de lo que significa la popularidad. Yo busqué en Google el significado y encontré uno que quisiera compartir con ustedes. Dice, aceptación y fama que tiene una persona o una cosa entre la mayoría de la gente. Me gustó esa definición. Aceptación y fama. Y dice que puede ser de una persona o de una cosa. Por ejemplo, aquí en Colombia es muy popular los frijoles, ¿sí? La bandeja paisa. Ha tenido aceptación y fama entre la mayoría, no la totalidad de la gente. Es importante ver esa palabra, mayoría. Pues igual, Jesús vivió ese tiempo de popularidad. ¿Por qué? Porque lo aceptaban, es decir, era bienvenido, lo acompañaban, la gente quería estar cerca de él. Y fama, porque inclusive su fama lo antecedía, o sea, no había llegado a un lugar y ya sabían que Jesús venía para ahí. Eso es, pues, normal. No solo ocurrió con Jesús, ocurre con muchas personas, con entidades, con alimentos, como vimos, con modas. Bueno, pues Jesús también tuvo, como decimos, su cuartico de hora de popularidad, y es lo que vamos a ver un poquito hoy, porque pues no todo es color de rosa, no todo es tiempo de popularidad, como nos dice aquí. Permítanme un momentico. Ay, señor. Bueno, entonces pasemos al siguiente punto. Y es preguntarles, ¿Jesús es para ti un personaje popular? O sea, ¿tú lo aceptas a Jesús como? Yo me acuerdo que a uno le preguntaban cuando yo empezaba
en la iglesia, empecé a tener contacto con cristianos, que alguien me preguntó, ¿tú ya aceptaste al Señor en tu corazón? Y entonces yo pensaba en mi primera comunión, cuando me dijeron la primera vez eso. Entonces yo dije, sí, sí, ya lo acepté. Pero más adelante, cuando ya alguien me llevó a la iglesia cristiana que fuimos con mi amor, entonces nos hicieron la invitación un día de hacer la oración de fe. Y entonces nos dijeron, repitan con nosotros, y en medio de lo que repetimos decía, yo te acepto, te recibo. Entonces, si fama es aceptación, perdón, si popularidad es aceptación y fama, pues yo diría que en ese momento para mí se hizo popular Jesús. Pero, ¿qué pasó con mi vida? Yo seguí igual. Algunas personas con esa oración de fe ya sienten la presencia del Señor. Yo no. Yo no, hasta que un día me explicaron que más que popular, más que aceptarlo, yo tenía que obedecerle, porque ese es el significado de hacerlo Señor. Entonces, ahí es donde está la pregunta que tú debes contestarte, porque Jesús no desea ser popular entre nosotros. Él espera es que le hagamos Señor. Señor. Es Ujú. que ahí es donde está la diferencia, amor, porque a veces uno dice, ay, hacer milagros y señales para que el Señor se haga famoso. Amén. Pero el Señor no quiere ser famoso. Él quiere ser Señor. ¿Para qué me dicen Señor? Dice Marita, como vamos a ver de pronto más adelante. Pero bueno, ¿por qué? Porque el Señor nos dio ejemplo de obediencia, eh, no solamente bautizándose. Vamos a mirar una cita. Vamos a la palabra de Dios mejor de una vez. Vamos a Mateo 4, versículos 12 y 13. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Ok? Y ustedes dirán, pero ¿qué ejemplo nos está dando aquí Jesús? Bueno, es que su vida es el camino. Resulta que aunque Jesús tenía muy claro su misión, recuerda que él muchas veces dijo, yo no digo nada por mí, todo lo que he venido a hacer me lo dijo mi papá. Yo les traigo es una razón del Padre Celestial. Entonces, él tenía muy claro su ministerio aquí en la tierra, pero Jesús tenía muy claro una cosa, que debía esperar en el tiempo de Dios, que todas las cosas que iban a ocurrir en su vida y a través de su vida tenían un tiempo en el Señor, en la soberanía de Dios. Solo cuando dice ahí, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, solo cuando se enteró que el último profeta que le precedió había sido arrestado, ahí comenzó Jesús a emerger, a aparecer. Podríamos hacer un paralelo con David. David, el rey David, sabía ungido, pero sabía que mientras Saúl fuera el rey, quieto papá, él todavía no podía ejercer ni sentarse en el trono. Pues de alguna manera, aunque pues, solo para comparar, pues Jesús sabía que mientras Juan estuviera por ahí llamando al arrepentimiento y bautizando a la gente, pues tenía una misión que cumplir. Entonces, cuando él sabe que lo arrestaron, dice que salió de Judea. ¿Dónde estaba? En Judea, o sea, al sur. Recuerda que lo vimos con la flecha delgadita. Sí, ¿Y para dónde se fue? Para Galilea, allá arriba. otra vez. Otra vez, allá donde sus padres vivían antes de que él naciera y donde él había crecido. Y dice, primero fue a Nazaret. Por eso, como Jesús creció allá, es que decían Jesús de Nazaret, pero él nació fue en Belén. Pero bueno, dice, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Cuál es el ejemplo que nos da el Señor? Que hay que esperar el tiempo del Señor. Así Él te haya hecho una promesa, te haya hecho un llamado, el Señor te va a decir cuándo. Porque a veces queremos eh, no darle tiempo a Dios por las promesas que nos ha hecho. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Por qué, después de que dice ahí que regresó a Nazaret, la tierra de sus padres y donde él creció, por qué no se quedó allí? Dice, luego salió de allí. ¿Qué hay en ese luego? Pues Mateo no se ocupa mucho de explicarnos por qué salió, pero Lucas sí.
Entonces, aquí viene como la primera parte de la popularidad, porque cuando usted se hace popular, Nadie es profeta en su tierra. nadie es profeta en su tierra. Ese no es un dicho ni antioqueño, ni boyacense, ni cachaco, ni costeño. Pues de pronto la frase sí, pero la idea la declaró el mismo Señor Jesús, porque, claro, él llega a Nazaret, donde mucha gente lo conocía, lo había visto crecer, como ya lo hemos dicho, y entonces, aunque quedaron maravillados por su eh, sapiencia, por su manera de enseñar, pues pasaron cosas que vamos a leer en Lucas capítulo 4, pues el capítulo es extenso, mi amor nos va a compartir algunos de los versículos. Ustedes después los animo a que lean por favor todo el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Entonces Jesús regresó a Perdón, mi vida, Galilea. perdóname, ¿ese es uno o qué versículo es? Este es Lucas 4 del Ah, 14 ok. al Eso, 24. del 14 al 24 es lo que mi esposita nos va a leer. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo como los hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Nadie es profeta en su tierra. Miren de dónde salió esta frase tan cierta. Porque así como nos ha leído mi amor que algunos se maravillaron, pues otros, vamos a leer los versículos 28 al 32. ¿Qué pasó entonces en Lucas 4, 28 al 32? Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Entonces aquí vemos un momento de angustia para el Señor. Y uno diría, ay, pero no era el tiempo popularidad. Bueno, pues fíjate, la popularidad tiene un precio a veces, ¿no? Y gente que de pronto lo conoció a uno antes de que el Señor comenzara en la obra, pues no va a creer, eh, nos van a juzgar, en fin. Y pues Jesús, imagínate, ahí dice que como era su costumbre, seguramente antes de este momento, cuando viajó a Judea y se bautizó y fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás y salió triunfante, seguramente antes de todo eso, Jesús ya había estado varias veces en la sinagoga, pero como uno más, como se dice, en un bajo perfil, Así porque dice que de costumbre, ¿no? como era la costumbre. Ajá. Pues porque todos los judíos acudían el día de descanso al
A la a la sinagoga. sinagoga en compañía de sus padres. Pero hoy Jesús, les digo hoy, pues ese momento, les lee Isaías, les dice el Espíritu Santo está sobre mí para hacer señales, prodigios, y Ujú. seguramente era un pasaje bíblico que todos conocían. Pero cuando él se sienta y las miradas siguen como esperando, ¿y qué va a decir? Les dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Como quien Ujú. dice, esa persona a la cual describe Isaías soy yo. Y fíjense qué querían hacer, pues no todos, pero seguramente quienes se sentían líderes y sabían de la historia de Jesús, de su infancia allí, pues quisieron asesinarlo. Es un linchamiento lo que se describe ahí. Tuvo que haber sido un momento de angustia para Jesús. Y ahí dice muy claro que Él salió en medio de ellos. Ahí no dice que vinieron ángeles y Mm, que de pronto desapareció o que todos mm. quedaron paralizados por el poder. No, yo asumo, pues alguien me puede decir que no lo dice la Biblia, pero yo asumo que Él se abrió paso entre la gente porque Jesús, como hijo de un carpintero, tuvo que haber sido un hombre fornido, fuerte, y se abrió paso porque es que lo querían asesinar. En fin, esa es la razón, porque arriba en Mateo decía, fue a Nazaret, pero luego a Capernaum, pues que se iba a quedar en ese barrio, en ese lugar donde él había crecido. Entonces, volvamos al mapita. Entonces, acá arriba está la flechita marcando Nazaret. Entonces, ahí es la flecha de arriba, ahí dice, aquí en Nazaret vivían José y María cuando regresaron de Egipto. Aquí creció Jesús, pero aquí era donde lo iban a linchar, según acabamos de leer. ¿Y para dónde se fue? Bueno, no hay flecha, pero si ustedes miran arriba, en la región café, que dice Galilea, ahí debajo dice Cafarnaum, que es la misma Capernaum. Pues para allá fue que se fue el Señor, a orillas del mar de Galilea. Ese mar de Galilea, pues algunos lo consideran un gran lago, otros un mar interior, pero ahí fue donde la tempestad que el Señor calmó, ahí fue donde Jesús caminó, o sea, es un mar interior, pero un mar con oleaje, con mareadas, en fin, con mareas, perdón, mareadas, bueno, mareadas las que se subían a las barcas, eh, pero para allá se fue el Señor. Y aquí en la parte inferior marqué con una flecha el Jordán, el río Jordán comienza ya en el mar de Galilea y termina en el mar Muerto, ¿sí? Es ese hilito azul que va bajando ahí por las Por toda la provincias. orillita. Entonces, Ujú. como Juan predicaba en Judea, al sur, en el verde oscuro, y ese es el río Jordán, pues se cree, según algunos estudiosos, que ahí, en ese río Jordán que dividía la otra provincia, que no la hemos nombrado, pero también hacía parte de Palestina, la provincia de Perea, ahí era donde bautizaban a Jesús, entonces, donde se bautizó Jesús, o donde Posiblemente, bautizaba, sí. sí, Ajá. no es exacto ahí donde Sí. puse la flecha, pero por ahí. Vuelvo a mostrarles, mire las distancias del ministerio de Jesús, porque es que a veces nosotros, pues ahorita no tanto, pero a veces pensamos, ay, es que para ir hasta el templo, ay, que para ir a visitar a un enfermo, uy, no, es que para ir hasta el hospital, mira las distancias que cubría Jesús, no había Velotax, no había Kia, no había servicio de transporte público, seguramente recorría como muchos, ¿no? Como todos los judíos, grandes distancias a pie, en camello, en burrito, pero créanme, eso era cosa seria y todo esto lo hago para que mostrar que si el Señor nos ha llamado a servir en el ministerio de alguna manera y que no pensemos que todo es color de rosa, aún en tiempo de popularidad. ¿Qué hizo popular al Señor? Bueno, en Nazareno, pero en el resto, bueno, lo primero que, como vimos, impactó a la gente de parte de Jesús, que pasó, fueron las enseñanzas del Señor. La gente quedaba maravillada con sus enseñanzas. Y las enseñanzas son muchas. Y eso que no están todas aquí consignadas Imagínate, en la palabra imagínate. de Dios. Ok, Mm, aquí tengo un problema, como siempre, pensé Ya que pues hoy no lo iba a día tener. 11.
Bueno, ¿Sí? Ahí está Mateo 5, 6 y 7. Esos ok, capítulos son los que nos hablan acerca de las enseñanzas de Jesús. sí. Son muchas. Y como decía mi amor, en los 4 evangelios están, hay enseñanzas que se repiten en 1 o 2 evangelios, pero hay una parte eh, a la cual queremos hacer referencia hoy con mi amor, porque siempre nos ha impactado mucho. ¿Cuál es mi amor? No, pues Mateo 5, 6 y 7 es como donde está todo el compendio acerca de las enseñanzas, cómo desea, perdón, Jesús que nos comportemos, que hagamos las cosas. Aquí, por ejemplo, habla de las bienaventuranzas. Habla de que tú y yo somos la sal de la tierra, la luz del mundo, acerca de la ley. No interpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés a los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Habla acerca de el enojo, que si llamas a alguien idiota corres peligro de que te lleven al tribunal y bueno, también nos habla acerca de el adulterio, pero yo os digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Habla acerca de el divorcio. Bueno, también nos habla de los juramentos, que es mejor no jurar, no hacer promesas, simplemente di sí, sí lo haré o no lo haré, pero no hacer juramentos. Y si haces un juramento, hay que cumplirlo. Habla acerca de la venganza, no, el no vengarnos, el amor hacia los enemigos, orar por todas aquellas personas que nos maldicen, que hablan de nosotros, orar por los que nos persiguen. Y también acerca de dar a los necesitados, la oración y el ayuno. Bueno, son muchas, muchas las enseñanzas y que nos llevan a esto, el no juzgar a los demás, la oración eficaz, el ayuno, todo esto. Algunos comentaristas dicen que en estos 3 capítulos el Señor toca casi todas las disciplinas de la vida diaria, de entonces, de ahora y de siempre. Porque sí, muchas cosas han cambiado desde hace 2020 años o algo más a hoy, pero el ser humano es el mismo, los conflictos son los mismos, los malos deseos son los mismos, en fin. Entonces, todas estas enseñanzas, por supuesto, como ahora, pues algunos maravillaban, pero otros se incomodaban. Es decir, Lo mismo que lo ahora. mismo que ahora, a veces la palabra Sí. la declaran y uno piensa, uy, mi esposa fue y le contó al pastor lo que yo hice, cuando sentimos que nos está exhortando, o lo que es peor, eso no es conmigo, sabiendo uno que sí. Normalmente cuando uno oye una enseñanza de Jesús, uno, sobre todo cuando estamos en el templo, ay, lástima que no vino el compadre. No, compadre, eso es para usted. En fin, entonces, las enseñanzas hacen parte o fueron una de las causas de la popularidad del Señor Jesús. Mira, yo creo que Mateo capítulo 5, 6 y 7 debemos de leerlo y meditar para ver cómo transformamos nuestra vida. Es que esa palabra es maravillosa. Sí, a veces decimos, pero es que el Señor no me habla, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Ujú. Mateo 5, 6 y 7. Bueno, toda la palabra, Pero es que pero ahí, como nos gustan los compendios, como nos gusta resumidito, pero bueno. Ay, otra vez mapa. Sí, 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 sí. Porque miren, vamos ahora sí, sí, ahora sí ven que está la flecha, ahora sí tenemos claro ahí Cafarnaún o Capernaún, dependiendo las traducciones. Entonces ahí escribimos en el recuadro que ante el rechazo del pueblo de Nazaret, Jesús viajó a Capernaum, estamos como haciendo un repaso, pero en Capernaum, ¿qué sucedió? llamó a los discípulos y a los apóstoles. Ujú. También eso es importante, amor, hacer la diferencia. Todos los que seguían a Jesús eran sus discípulos, pero solo 12 de ellos el Señor los llamó para que fueran sus apóstoles, por nombre. ¿Dónde encontramos eso? Ahí están las citas, mi amor, para que Ok. esas son las que se van a estudiar durante la semana. Al final se las vamos a pasar, que son Ujú. ¿cuál? Lucas Lucas. 5, 1 al 11, 27 y 28, 6, versículo 12 al 16. Entonces, claro, en los otros evangelios también está escrito, pero en Lucas capítulo 5
en los versículos que mi amor leyó y en capítulo 6. Y miren, toda esa región fue bendecida. Si ustedes se van a dar cuenta ahorita que vamos a visitar otra ciudad con flechita, pero por supuesto Jesús impactó las tres provincias, Galilea, Samaria y Judea. Pero fue en Galilea donde más tiempo pasó, donde sucedieron muchas de las cosas famosas que leemos, como fue en Galilea donde le bajaron al paralítico allá por el techo de una casa, Ujú. fue en Galilea, en algunas ciudades, donde el Sermón del Monte es allá, bueno, en fin. Pero miren lo más hermoso de esto, es que toda esa eh, obra del Señor Jesús en Galilea estaba profetizada. Vamos a leer, mi amor nos va a leer Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Una luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Noten que Isaías vivió 700 años antes de Cristo y está diciendo, bueno, la tribu, o sea, el pueblo israelita va a sufrir, pero ya esa tierra que llamaba de los gentiles, Galilea, va a llegar una luz y va a acabar con ese silencio, con todo ese dolor. Recuerden que hasta cuando apareció Juan el Bautista, llegaba el pueblo de Israel 400 años sin oír palabra profética. Entonces por eso dicen que toda la oscuridad y todo ya no va más porque esa luz va a brillar. Allá estaba brillando Jesús cuando él dijo, yo soy la luz del mundo y nos llamó a ser luz a partir de Un entonces. comentario, mis amados, mirando estos mapas, los caminos tan grandes que recorría Jesús, pues nosotros, pienso yo, donde nosotros vamos, donde quiera que estemos, donde la familia, en una población lejana, a donde el Señor nos lleve, debemos de estar compartiendo de la palabra del Así Señor es. y siendo ejemplo, porque lo que Él hacía era ir predicando la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de hacer eso, o sea, a donde estemos, no podemos ser unos aquí el domingo en la iglesia y otros en la casa o en el barrio. Entonces, La camiseta no se pone y se quita, sino que se mantiene. así es, Y por supuesto, el Señor nos llama a hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. así es. Pero mira, los discípulos le aprendieron eso a Jesús en esos 3 años caminando con él y por supuesto después de que recibieron el poder del Espíritu Santo, ya después hablaban delante del que fuera. Entonces, ¿qué nos está dejando este estudio de la popularidad? Bueno, que los tiempos que tuvo que enfrentar Jesús, tú y yo, también los tenemos que vivir. Es decir, ustedes y nosotros hemos tenido momentos de preparación, de popularidad, pero también de oposición, de persecución. Sí. Y Jesús nos está enseñando cómo enfrentar cada uno de esos momentos. Pero Jesús no solamente se hizo popular, ya vimos que en Nazareno mucho, pero sí por sus enseñanzas, pero no fueron solo los sermones, no fueron solo las recomendaciones, hubo algo más que impactó mucho al pueblo y que aún nos impacta a nosotros de la sabiduría con la que Jesús enseñaba. ¿Y qué fue eso? Las parábolas. Cómo Jesús le echó mano a esta manera de enseñar. Y se ha dicho, pues está la definición, que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial, que puede ser cierta o no, pero que narra hechos, acontecimientos humanos, terrenales. Y el Señor Jesús usaba con mucha frecuencia las parábolas como un medio para ilustrar verdades profundas, divinas, como respuesta a preguntas. Cuando le inquirían respecto a cómo es el reino de Dios, ahí le echaba mano. ¿Por qué?
porque ni usted ni yo lo conocemos, el reino de Dios. O sea, el reino cuando el Señor Jesús ya sea rey completamente, porque el reino de Dios ya está en medio de nosotros a través de Jesús. Pero el Señor utilizaba, por ejemplo, nos ilustra aquí el sembrador. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando él dio esta enseñanza, estaba en Galilea. Galilea era una tierra fértil, habían muchos viñedos, habían pastos, donde había ganado, ovejas y otro tipo de ganado. Y Jesús, yo pienso, ¿no? Que echaba una mirada y entonces vio allá al sembrador y dijo, ay, el reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar. Y ilustraba, o sea, no tenía PowerPoint, no tenía un proyector, pero ponía a la gente a imaginarse las historias. Historias que fácilmente iban a ser recordadas. Las diapositivas eran en vivo. Eran en vivo, eran 4D. Las características de los personajes, como describía todo, a los malos obreros, al hijo pródigo, la felicidad de su papá, eran características y sobre todo la riqueza simbólica de cada una de las enseñanzas de Jesús. Las parábolas eran una forma común de enseñanza en el judaísmo, pero por gente letrada. Jesús impactaba porque tenía una manera diferente y poderosa de enseñar. Antes de un momento de Jesús, pues había empleado analogías, ¿no? Pero cuando empezó a usar las parábolas, digamos que fue más efectivo. Por ejemplo, analogías cuando él decía, ustedes son la sal de la tierra, a la cual mi amor hacía referencia ahorita, o cuando él decía, yo soy el pan de vida. Sí, esas eran analogías, pero en ese caso el significado era bastante claro. En cambio, con las parábolas, a veces la gente quedaba no tan clara, No entendían porque bien. las parábolas requerían una explicación y Jesús tenía una razón para enseñar con parábolas y sus discípulos le preguntaron un día. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 13. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Ay, Dios mío. Esto es bien claro, ¿no? Uy, Señor. Pero miren lo que son los significados y las traducciones, porque dice el versículo 12, a los que escuchan se les dará más comprensión, pero más adelante dice, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Cuando en la palabra de Dios se habla de escuchar, no se está refiriendo a usar solamente el sentido del oído, sino escuchar es recibir, aceptar y obedecer. Entonces yo quisiera que cambiáramos ese verbo. A los que obedecen mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. ¿Recuerdan? ¿Qué tal? La verdadera sabiduría proviene de Dios, pero el Señor le da sabiduría más y más a quien le obedece. Y por eso dice, pero a los que no escuchan se les quitará. Entonces, pero a los que no obedecen se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Queda más claro? ¿Lo entendemos ahora sí? No es solamente escuchar, no, yo ya oí la prédica, no, es escucharla, meditarla y aplicarla. Por eso el Señor lanzaba las parábolas. Entonces, si tú hoy día, por la misericordia, entiendes mucho de la palabra de Dios, no saques pecho, mi amado. Es obra del Espíritu Santo. Y no tengas en menos a los que no entienden, porque allá estabas tú, allá estaba yo. Cuando oíamos las historias, y sí, nos aprendíamos muchos nombres, lugares, fechas, pero nuestra vida no tenía un cambio. Entonces, aquí el Señor está siendo muy claro. A medida que escuchamos, obedecemos
recibiremos más entendimiento. ¿Recuerdan que hace 8 días veíamos que nuestra fe crece proporcionalmente al conocimiento que tengamos de Jesús? Pero no es el conocimiento científico, intelectual, es entre más reflejemos nosotros a la persona de Jesús, por supuesto nuestra fe va a crecer. Y bueno, viene una tercera razón por la Los que milagros. la popularidad de Jesús creció, pero eso sí, era mucho más la gente que lo seguía buscando un milagro que por escuchar sus enseñanzas, que claro, las escuchaban, como ya vimos, pero no pasaba nada en sus vidas. ¿Qué pasó con los 4,000, con los 5,000 que comieron panes y peces producto de un milagro? ¡Ay! ¿Dónde estaban? Bueno, alguno me dirá, bueno, muchos de ellos fueron parte de los 3,000 que bautizó Pedro en Hechos 2. Bueno, seguramente, no lo puedo poner en duda. Pero bueno, entonces, claro, la lista de milagros en las Biblias de estudio hay listas largas de milagros que también están registradas, unos en los 4 evangelios, otros los dice solo Marcos, otros los dice solo Juan. Pero, mi amor, yo la he escuchado orar muchas veces y se va a referir a 2 milagros que impactan. A veces a uno le preguntan, mi amor, ya te voy a dar la palabra, a uno a veces le preguntan, ¿cuál es el libro de la Biblia que usted prefiere? ¿Cuál es el tuyo, mi amor? Santiago. Santiago. Para mí es Mateo, para otros son los Salmos o para otros Eclesiastés. Bueno, yo no sé si a alguno le gustará Levítico, pero a lo que voy yo es que hoy me gustaría poder tener, poderlos escuchar. ¿Cuál es su milagro preferido? De los... Su libro. No, no, ya hablé del libro. Sí, sí, Ahora sí, yo claro, preguntaría, ¿cuál es su milagro preferido de los que están descritos en los evangelios? Porque en nuestra vida tendremos muchos testimonios de milagros. Ok. Pero, ¿cuál es el milagro que más le impacta a usted de los que están relatados en el evangelio? A mí, la mujer del flujo de sangre. La mujer que tocó El el manto. manto. Bueno, a mí será porque tocayo, pero cuando Jesús caminó sobre el agua y Pedro quiso hacerlo y lo hizo. Ya después lo que pasó después, bueno, pero son momentos, son cosas. Pues bien, hoy vamos a hacer referencia a 2 milagros que impactan mucho la vida de mucha gente. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, por supuesto son muchos versículos, mi esposita va a leer algunos de ellos, de Marcos 5, del 21 al 43. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos. Y bueno, dice la historia más adelante que ella tocó el borde de su manto. Al instante la hemorragia se detuvo. Ese es uno. Y el otro es el de, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña, la tomó de la mano, le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó, y los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Entonces, pues nada, vemos aquí la fe tan grande de la mujer. Con tan solo tocar el borde del manto del Señor, ella creyó que podía ser sana. Y en cuanto a La hija de la Jairo, hija de Jairo, pues también ellos tuvieron fe y la niña fue levantada. resucitada. Entonces, de verdad que son milagros asombrosos y bueno, ahí está la fe. Y mira lo que yo hablaba ahorita, pues esta mujer no dice la palabra de Dios después si siguió a Jesús. Dios quiera que haya sido así, Ay, sí. porque ella quería recibir el milagro porque es que llevaba 12 años, 12 años. los mismos años que tenía la niña que Jesús resucitó. Sí, coincidencias. Diosidencias. Ay, Dios. Entonces, porque son milagros casi que simultáneos, Sí. pero porque Jesús ya iba camino a la casa de Jairo cuando esta señora se metió entre la multitud y logró recibir esa sanidad. Pero, a ver,
yo no estoy diciendo que esté mal que busquemos que el Señor nos sane. Yo en este mismo momento estoy llorando porque obre Dios un milagro en mi vida. Lo que estoy diciendo es que mm, el Señor nos quiere bendecir, pero Él no quiere que sigamos al milagroso. El Señor quiere Le deseamos sigamos y que le seamos obedezcamos. obedientes. Ujú. Y claro, pues ya tendríamos que ponernos a analizar quién era Jairo y cómo gente llegó a desanimarlo. No, ya no moleste, la niña se murió. Y sí, pero no, mira, Jesús es el que tiene la última palabra, Jesús es el que eh, le pone punto final a la historia. Bueno, Dios realmente. Pero bueno, Jesús es Dios. En fin, los milagros fueron muchos. Eso lo hizo muy popular, como ya dijimos. La gente quería estar cerca de él, quería recibir su milagrito, como se dice, y no quiero con esto minimizar la bendición tan grande de recibir un milagro. Pero quisiera volver al mapa solamente para que miremos cómo Jesús bendijo toda esa tierra y cómo el Señor nos llama a cumplir con el mandato que Él nos dio. ¿Recuerdan Mateo 28 y Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Judea, En en Samaria, Samaria y hasta lo hasta lo último último de de la la tierra. tierra. Y uno dirá, ¿y por qué no nombró Galilea? Porque estaba en Galilea con ellos. Recuerdan que cuando Jesús resucitó, bueno, lo vamos a ver después, y se les apareció allá en Jerusalén, les dijo, bueno, nos vemos dentro de unos días, espérenme allá en Galilea, donde ustedes saben, yo me imagino que fue en una playa del mar de Galilea, donde Jesús se apareció, y ellos estaban pescando, y cuando lo vieron allá en la playa, les había hecho un asado, ¿recuerdan? Bueno, me desvío. Pero mire, otra flechita aquí, la flecha superior. Allá en Galilea era Caná, está esa población Caná, ¿recuerdan qué pasó en Caná? Que todavía Jesús ya había escogido sus discípulos, pero digamos que no había salido de Galilea, estaba ya todavía esperando los tiempos y fueron a unas bodas allá y la mamita de Jesús se enteró de que se había acabado el vino y le pidió a Jesús que ayudara. Y recuerdan que Jesús dijo, ay, pero es que todavía no es el tiempo, pero él bendijo a su mamita y a los de la boda. Allá fue el primer milagro. Y la flecha ahí abajo marca Sirac. ¿Qué pasó en Sirac? Que en este lugar fue que Jesús habló con la mujer samaritana cuando él le pidió que le regalara agua y entonces entraron en una conversación religiosa y ella decía que el Monte Carmelo y que no sé qué y la señora de los 5 maridos. Ujú. ¿Y qué milagro ocurrió allí? Casi nada. Que después de esa conversación, esta mujer dejó a un lado su vergüenza y corrió al pueblo y contó y dio testimonio de qué pasó, que muchos siguieron a Jesús a partir de ese día. Allá ocurrió un milagro, porque el mayor milagro que Jesús obra es transformar vidas y hacer que nuestros nombres aparezcan en el libro de la vida a través de su sangre preciosa. Ese es Y el milagro más grande y duradero. aquí el ejemplo es, ella corrió a testificar y nosotros muchas veces recibimos los milagros, las respuestas de Dios y se nos olvida testificar. Bueno, Ujú. el Señor nos está hablando mucho hoy. Podríamos hacer como un resumen. ¿Qué lecciones hasta aquí acerca de la popularidad tanto de Jesús como en la vida nuestra nos pueden estar quedando? Bueno, que la popularidad es pasajera, que la popularidad no es garantía de recibir buen trato. Simplemente, si tú tienes mucho que dar, pues vas a ser popular. Yo recuerdo hasta, eso fue como 2019, pero también ocurrió hace unos años, de gente, sobre todo en la costa, creo que ha pasado 2 veces en el Rodadero, que de pronto allá desde la ventana de un hotel empiezan a caer billetes de Ah, 50.000 y de cien sí. mil, y eso, mejor, imagínense, pues muy popular se hizo el hombre. Entonces, mientras usted tenga que ofrecer, Popular es popular. y bien recibido. Pero aquellos que no reciben Ujú. van a estar muy inconformes con su popularidad. Por eso es que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría y valor y ser esforzados y valientes. Algo que queda aquí de lección.
siempre en medio de la popularidad habrá algo más. Y ya lo vimos en la vida de Jesús y seguramente ocurrió en su casa. Eh, Gracias a Dios, en el caso mío, testimonio, es que mucha gente al principio no me creyó porque habían conocido de mi alcoholismo, de mi drogadicción, de mi irresponsabilidad en el pasado. Entonces al principio cuando decíamos que cristianos y todo se re, ay, vamos a ver cuánto le va a durar, vamos a ver, no sé qué. Pero cuando ya empezaron a ver una transformación en nuestra vida, que no fue de la noche a la mañana, gracias al Señor, muchos de aquellos de mi Nazaret llegaron a los pies de Cristo. No por mis palabras, no porque les dije un versículo, sino porque la vida de mi esposa, sobre todo el proceder de mi esposa frente a mi indisciplina, les ministró, les impactó. Y luego cuando vinieron los frutos de todo eso, de la oración de mi esposa y la fe, pues muchas de nuestras amadas familias, tanto de mi amor como la mía, pues llegaron a los pies del Señor. Nos falta, todavía hay oposición. Uy, somos bien impopulares en algunos Sí. hogares, pero, vamos para adelante. Pues qué, hablemos de la oposición y no por el paro cívico que anuncian. Pero también Jesús lo tuvo. Jesús tuvo oposición y fuerte de mucha gente, no solo de sus paisanos. Entonces, la gente estaba muy celosa, se sentían atacados, lo calumniaron, buscaron testigos falsos y pues el Señor en Mateo capítulo 23, pues les va con toda autoridad. Y miren, miren lo importante de leer la palabra y meditar en ella. Yo quiero invitarles a ustedes, si tienen su Biblia a mano, que la abran en Mateo capítulo 23, por favor. Mateo 23. Y quiero invitarlos a que me acompañen a leer los primeros los primeros tres versículos. Es importante, si es su Biblia, subráyela. Si es en un aparato, también se puede resaltar. Dice, en Mateo 23, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Esto es contundente, porque el Señor no estaba invitando al pueblo a no sujetarse a la autoridad. No, al contrario, lo reafirma y le dice, ustedes tienen que estar sujetos a ellos, a lo que les enseñan, pero no los imiten. Miren la importancia de que lo que usted hace sea congruente con lo que enseña. Porque uno puede hablar muy bonito, se puede saber muchos versículos, se puede saber de memoria los libros de la Biblia, puede conocer inclusive el significado en el hebreo, en el griego de muchas palabras, puede tener muy claro los profetas menores, los profetas mayores. ¿Por qué? Porque como dice aquí, son maestros de la ley, intérpretes oficiales, es decir, tienen la autoridad de Dios. Entonces lo que enseñan estas personas, Jesús les dice, obedezcan, pero no los imiten. Y luego el Señor sí, ya en versículo 4 en adelante, empieza a describir cómo eran sus vidas. Jesús nunca cuestionó lo que enseñaban, nunca lo cuestionó. Bueno, lo que enseñaban de la ley, porque sí fue muy claro cuando decía, han cambiado la ley por cuestiones de hombres, por tradiciones. Pero claro que cuando el Señor empieza a confrontarlos, y en este capítulo 23, no sé en otras traducciones, no me tomé el tiempo de mirar, pero en una traducción viviente, esta palabra, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? La dice 7 veces en un solo capítulo. Entonces, claro, con esa contundencia, con ese denuedo con el que el Señor habla contra esta gente, pues claro, con todo el poder que tenía, ¿qué decisión toman? Vamos a montarle un falso positivo a este señor. Y entonces se consiguen eh, testigos falsos y
hacen toda la trama, cuadran con el- la joya de Judas y bueno, Jerusalén, Jerusalén. En este mismo capítulo 23, el Señor hace un lamento por Jerusalén. Jerusalén era la ciudad santa, el emblema de, de los judíos. Lo sigue siendo, aunque ahora pues allá lo comparte con los musulmanes. Pero bueno, también ojo a eso, porque el día que haya templo en Jerusalén también se acerca el día del Señor. Pero me desvío. Entonces, mirando aquí en el mapa, Jerusalén, casi que en el centro de Judea, la ciudad más importante de todas esas provincias, emblemática, la capital religiosa, pues claro, estaba el templo ahí. Pues ahí en Jerusalén, como dice aquí en el recuadro, pues Jesús visitó esta ciudad varias veces en compañía de sus padres. Allá tuvieron que presentarlo a los 8 días. Allá, en el tiempo de preparación, lo vimos, fue cuando fueron a pasar la Pascua. ¿Desde dónde? Desde Galilea, allá arriba, casi 100 kilómetros, algo más. Fueron allá, recuerdan, y cuando iban a los 3 días de regreso, se dieron cuenta que el niño no iba en la caravana y se devolvieron, me imagino, las horas de angustia. Todo eso en el tiempo de preparación. Y luego en el tiempo de popularidad, como vimos, comenzó allá, cuando fue bautizado en Jerusalén, pues cerca a Jerusalén. Cuando expulsó a la gente del templo, pues en Jerusalén estaba. Pero es contradictorio, pero también nos deja mucha enseñanza. Es después de su entrada triunfal a Jerusalén, ese momento tan glorioso, cuando el Señor entró allá y le tendieron tapete rojo con todas las mantas de la gente y le batían ramos y le decían Osana, Osana. Pues bueno, ahí comienza la etapa final en la vida de Jesús. Ahí comienza la pasión. Increíble. Lo reciben con todos esos honores y ya los fariseos, cansados de las confrontaciones que el Señor les hizo, empiezan a preparar el final. Entonces, vamos a concluir, a hacer como un recuento de lo que nos deja esta enseñanza de la popularidad en la vida de Jesús, pero quiero que también lo veamos como la popularidad en la vida del creyente. Bueno, entonces todos tenemos tiempos de llorar y tiempos de reír. Piensa tú hoy por un momento. ¿Has pasado por esos tiempos de estar llorando, de estar angustiado o de reír? También tenemos momentos de popularidad. Somos famosos. Todo el mundo nos llama, nos pregunta, nos dicen. Pero también tenemos momentos de oposición. De rechazo. ¿Te has sentido rechazado? ¿Te has sentido que no te tienen en cuenta? Bueno, entonces podemos ver que la gloria para Dios, la oposición, no es contigo. Si tienes popularidad, no te la creas. Ujú. Es por la gloria de Dios, es por la misericordia de Dios, tal vez por los dones que Dios te ha dado, la manera en que puedes compartir, cómo oras por las personas, pero no eres tú. Sí, no es para enorgullecernos, ¿sí? Exactamente. Pero también si hay oposición, pues nada, adelante, vamos de la mano del Señor y vamos a darle la gloria a Dios y este tiempo va a pasar. Esta semana, perdón mi amor, Ujú. en la reunión de hombres, el Señor nos hablaba de eso, que tenemos que asimilar las críticas positivas o negativas y recibirlas y darle la gloria a Dios, pero que no nos creamos cuando seamos populares, ni tampoco nos creamos cuando las críticas quieren destruirnos, quieren atacarnos, quieren ofendernos. Es importante eso. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por este mensaje del día de hoy, Señor. Padre, te clamamos en el nombre de Jesús, que podamos entender tu palabra, Señor, y que en estos tiempos, Señor, que tenemos popularidad y que nos enaltecen, Señor, que no nos la creamos, Señor. Es tu gracia sobre cada uno de nosotros.
Y en el nombre de Jesús también en aquellos momentos de oposición que salen lágrimas de nuestros ojos, Señor, tú nos consuelas, amado Padre, y tú nos llevas de la mano y nos sacas adelante, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podamos ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, Señor. La honra, la gloria y la alabanza para ti, Señor. Todo lo que vimos hoy, Señor, que seamos luz, que seamos ejemplo, que podamos compartir tu palabra donde quiera que estemos, Señor. Y que recordemos que nadie es profeta en su tierra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estas son las citas para que esta semana escojan alguna de ellas para las reflexiones, para los estudios. Lucas 5, 1 al 11, Lucas 5, 27 al 28 y Lucas 6, 12 al 16, que como ya lo dijimos en algún momento, describe cuando Jesús hace el llamado a sus discípulos. Entonces, porque vale la pena mirar qué pasó allí, las palabras de Jesús, qué estaba haciendo esta gente y cómo respondieron al llamado de Jesús. Y Juan 20, 30, 31, pues resume mucho en cuanto a la popularidad de Jesús en el sentido de que lo que hemos hablado aquí es apenas muy poco, pero aún lo que está registrado en los 4 evangelios, pues no son los 3 años, son algunas cosas, mejor dicho. Juan 20, 30, 31, para que mediten en eso y comenten y se bendigan unos a otros. Recuerden, en unos minutos nos encontramos en Google Meet para compartir de lo que Dios ha hecho en esta vida, en nuestras vidas, y para celebrar la Santa Cena, también anunciando para el próximo domingo, pues el tiempo de la pasión. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en un ratico. Bendiciones.